Bueno, hablaremos otra de las medidas de posición. Los deciles son los valores que dividen a una distribución en 10 partes o intervalos, por lo que se tienen 9 puntos de división. Los deciles originan 10 intervalos. Los deciles que se representan por D pueden ser marcados en una gráfica como la siguiente. En este esquema que hay 9 deciles, realizan 10 divisiones o intervalos. Los deciles entonces son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores que son menores o iguales al 10%, 20% y así sucesivamente hasta el 90% de los datos. El decil 5, D sub 5, coincide con la mediana y coincide con el cuartil 2. Bueno, cálculo de los deciles para datos agrupados. Para calcular los deciles para datos agrupados, se procede de la siguiente forma. Lo primero, buscamos la clase donde se encuentra el decil que se va a calcular. Para esto buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas el intervalo donde se encuentra el valor kn sobre 10, donde k toma los valores del 1 al 9. Una vez seleccionado el intervalo donde se encuentra el decil a calcular, procedemos a encontrar este valor mediante la siguiente expresión. Entonces k sub k es igual a L sub I más C, que multiplica a k por n sobre 10 menos f sub I menos 1 sobre f sub I. En esta expresión n es el número de datos que tenemos. L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil a calcular. F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo seleccionado. F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase del decil seleccionado. C es el ancho de clase. Estos valores son similares a los que se hallaron para calcular los cuartiles. Calculemos el decil 3 para los datos de la siguiente tabla que representan el peso en kilogramos de una muestra de peso. Observamos entonces una información relacionada con el peso en kilogramos de una muestra de peso, el cual se encuentra agrupado en 4 intervalos de clase con 15 datos. Bueno, el paso 1, en este caso, es intervalo del tercer cuartil. Buscamos la clase donde se encuentra el decil 3 que se va a calcular. Para esto buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas el intervalo donde se encuentra el valor kn10. Como k es 3, entonces tenemos la expresión kn sobre 10 es igual a 4.5. Observamos en la tabla, el valor 4.5 se encuentra en el segundo intervalo. Observemos que en este primer intervalo, en la frecuencia absoluta acumulada, es 2, es decir, que aquí tenemos el valor 1 y el valor 2. El siguiente valor es 10. Significa entonces que los valores del 3 al 10 se encuentran en el segundo intervalo y por lo tanto aquí en este segundo intervalo se encuentra el decil 3. Luego en este intervalo aplicamos la expresión que nos permite calcular el decil 3. Este L sub I es 1.7, que es el límite inferior del intervalo seleccionado. C es 0.2, es la distancia entre 1.7 y 1.9. La expresión k por n sobre 10 ya la llamamos, que es 4.5. F sub I menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo donde está el decil 3, es decir, el número 2, como muestra aquí adelante. F sub I es la frecuencia absoluta del segundo intervalo, que es 8. Después de desarrollar los cálculos del segundo término, es decir, 0,2 que multiplica 3 por 15 sobre 4 menos 2, todo sobre 8, y a eso sumarle 1.7, llegamos al valor 2.775, que es el decil 3. Este decil 3 significa entonces que el 30% de los peces tiene un peso de 2.775 kilogramos o menos, y entonces el otro 70% de los peces tendrá un peso de 2.770 kilogramos o más. Bueno, los percentiles, damos una introducción aquí sobre los percentiles que se calculan en forma similar a los cuartiles y deciles ya estudiados. Los percentiles son porcentajes o porcientos
que son los 99 valores que dividen a la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, 2%, hasta el 99% de los datos. P sub 50 coincide con la mediana y también con el decil 5 y también con el cuartil 2. Para calcular los percentiles se procede en forma similar a cómo se hizo para los cuartiles y deciles. Muchas gracias.